proyección sería... Aquí está. Tenemos entonces los 5 problemitas que los dejamos planteados el otro día. El primer problema, bueno, se los voy a mostrar en general. Ahí tenemos uno, luego uno de un garrote similar al de la tarea. Una barra que está ahí con un hilo horizontal y una carga. Este es más conceptual y tenemos otro ahí, un bate de béisbol. Ya, entonces, partimos con el primero. Dice, tenemos una barra homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? ¿Del mismo material? Que tiene el centro de masa en el medio. Ya, o sea... El centro de claro. masa igual al centro. ¿Cómo, Luis? Que tiene el centro de masa como en el centro del mismo objeto. Exacto. Sí, tiene que ver con eso, que en el fondo es un material que no está cargado para ningún lado, es probablemente un mismo material, y tiene una distribución geométrica tal que su centro de masa está en su centro geométrico. Por lo tanto, si no dice la palabra homogénea, nosotros no podemos asumir que el centro de masa está en el centro geométrico, pero si no nos dan información de eso, tendríamos que escribir suponiendo esto, bla, 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 y ahí resolvemos. ¿Ya? Entonces tenemos una barra donde en el largo L, masa M, y puede girar en torno a un eje que está en esta, como colgando esto, y que pasa por el centro, y nos dicen que permanece en equilibrio con 3 pesas suspendidas de ella. Entonces tenemos dos en los extremos, una con una masa igual que la de la barra, otra con una masa minúscula, y hay una tercera masa que está a una distancia de cuartos del eje E. Y nos piden construir un modelo para calcular la masa M, en función de M minúscula. Ya, entonces, para construir un modelo vamos a poner aquí al ladito, voy a tomar un espacio acá, vamos a ver acá, aquí. Para construir un modelo tenemos que hacer primero el diagrama de cuerpo libre extendido. Ya, entonces problema 1, diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces en el diagrama de cuerpo libre extendido tenemos que situar al cuerpo de estudio, que sería nuestro cuerpo que eventualmente podría rotar. En este caso tenemos 3 masas colgando y la barra. ¿Cuál sería el cuerpo que eventualmente podría rotar más, al cual se está ejerciendo torque en el fondo? La barra. La barra. Entonces dibujamos la barra aislada de todo el resto. Bueno, suponiendo que eso está derechito, yo voy a tratar de dibujar la barra. Ya, algo así. Ahí está la barra. Ese es mi cuerpo estudio. Y supongan ustedes que está horizontal. Y voy a dibujar acá dónde voy a considerar el eje de rotación, que en este caso está suspendida de un punto E, que está al medio, y ahí se lo voy a poner una O para decir que es el eje de rotación. ¿Ya? Y luego dibujamos las fuerzas que actúan. Tenemos el peso de la barra, que está en su centro de masa, que es su centro geométrico porque es homogénea, y le voy a poner directamente mg. Tengo el peso de la carga que está aquí, que estará con una m mayúscula también, entonces tendría que ser de este mismo tamaño, mg. Tengo una m minúscula aquí, suponiendo que es más chica, en realidad no sabemos, y otra que está a L cuartos, ¿o no? Sí. A L cuartos, que este también sería mg. Entonces, esto de aquí tenemos que es L cuartos, hasta ahí. Bueno, en realidad, de aquí a acá, mejor lo voy a poner aquí, L cuartos. Son 4. Toda la masa, toda la barra tiene largo L. Y como es homogénea, el centro está a L medio. Ahora, ¿me falta alguna fuerza ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Falta alguna fuerza? Sí, una que vaya hacia arriba porque está en equilibrio. Exacto. Esto está en equilibrio rotacional y equilibrio translacional. Por lo tanto, si yo tengo acá 4 fuerzas para abajo, y esto está en equilibrio, me va a faltar una fuerza hacia arriba, que compense a estas 4 fuerzas que van hacia abajo. Entonces, esa fuerza es la que hace el punto de soporte. Y a esa fuerza yo le puedo llamar, por ejemplo, N de normal, o F, o como quieran llamarla. Ya, pero es la fuerza en el fondo que está haciendo el soporte. Y por lo tanto actúa ahí, en el punto E o punto O, como le llamamos acá. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda?
Voy a poner acá las distancias mejor, para que no se confundan. Hasta acá tenemos L cuartos. Y me pongo un MG. Y aquí es L medios. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre extendido. ¿Ven? Tenemos el cuerpo de estudio aislado del resto, solamente dibujamos el cuerpo o su perfil. Ponemos el punto de rotación o el pivote con un puntito y una O. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre esto y las distancias que conocemos. ¿Ya? L cuarto, L medio y L. Ese sería el primer paso. Entonces a esto yo le voy a etiquetar con números. Yo voy a poner, por ejemplo, que esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, esta es la fuerza 3, 4 y 5. ¿Para qué le pongo eso? Porque como son los mismos pesos, entonces para diferenciarlos, cuál es el MG que está aquí o el otro, el extremo. ¿Ya? Y porque ahora voy a empezar a calcular los torques. Como esto está, porque lo que nos dicen es modelar, voy a volver a la pregunta, dice construye un modelo para calcular la masa M. Entonces, como claro, estamos viendo torques, vamos a analizar los torques de esto. Si yo tengo 5 fuerzas, entonces tendría que calcular 5 torques, y después hacer la sumatoria de los torques igual a 0, y entonces encontrarla, hacer el álgebra para determinar lo que nos pide. Profesor, una duda. Dime. ¿El pivote necesariamente tiene que estar en el centro de masa? No, no necesariamente. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de los torques respecto a cualquier punto, a cualquiera, tiene que ser 0. Entonces tú puedes poner el punto ahí en el centro, puedes poner el punto en el extremo, lo puedes poner aquí, 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 donde tú quieras. Porque respecto a cualquier punto es 0, a cualquiera. Ahora, ¿por qué es conveniente escogerlo ahí? Porque acá yo tengo dos fuerzas. Tengo el peso de la barra, porque está en su centro de masa, y tengo la fuerza que le hace el soporte, que es la normal. O podemos llamarle F, da igual. Llamémosle F para no confundirnos. ¿Ya? Pero ¿por qué nos conviene ponerlo ahí? Porque estas dos fuerzas van a ser torque igual a 0 porque no tienen R, no tienen brazo de palanca. Entonces Gracias. es conveniente poner el punto de rotación en el lugar donde hay más fuerza, porque así vamos simplificando la resolución. ¿Ya? Entonces voy a ir a calcular cada uno de los torques. No sé si alcanza a ver bien ahí. Voy por el torque primero de la fuerza 1. Entonces, para la fuerza 1, yo tengo, voy a dibujar, aquí está el punto de rotación, la fuerza está actuando aquí, en el extremo, entonces este sería mi vector R, y la fuerza sería hacia abajo, mg. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué yo lo dibujo aparte? Para que hagamos la regla de la mano derecha. En el fondo yo estoy haciendo esto, ¿ven? Aquí R y F para abajo, pero lo estoy haciendo aparte. Entonces, el torque 1, el torque de la fuerza 1, va a ser el R, que sería esta distancia que está aquí, R1, que es igual a L medios, por la fuerza 1, que sería mg, y por el seno de 90, porque el R y la fuerza son perpendiculares. Entonces el seno de 90 es 1, y nos queda que el torque 1 es simplemente L medios por mg. Ahora, ¿hacia dónde va eso? Acá usamos la regla de la mano derecha. Entonces necesito que ustedes hagan el ejercicio de la regla de la mano derecha. Pongan, acuérdense, los primeros 4 dedos en la dirección del vector R y lo giran hacia el vector fuerza que va hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Hacia dónde les da el torque? ¿Hacia afuera o hacia adentro de la pantalla? ¿Hacia afuera? Hacia afuera. ¿Están todos de acuerdo que hacia afuera? Chiquillos, yo sé que yo no los puedo ver, pero es importante que ustedes traten de hacer el ejercicio de la regla de la mano derecha, con la mano derecha. ¿Ya? Entonces, hacia afuera, y hacia afuera se representaba así. ¿Se acuerdan? Un puntito con un círculo. Ya, entonces, tenemos el primer torque. Voy al segundo torque, que sería el torque acá, el torque de la fuerza 2. Entonces, para 2, voy aquí, para 2, el torque sería, ¿cuánto? Voy a poner acá esto. El torque sería 0, porque no tiene brazo de palanca, porque el R vale 0. ¿Por qué? Porque la fuerza 2 actúa
Bueno, en realidad el torque 2 va a ser igual a la torque 3, ¿o no? Voy a ponerlo al tiro. Para 2 y 3, el torque 2 es igual al torque 3 y eso es igual a 0. Ya que ambas fuerzas actúan en el centro de rotación, en lo que yo definí como eje de rotación. R vale 0. ¿Sí? Entonces ahí, de las 5 fuerzas ya tenemos 2 que no hacen torque, así que solamente tenemos que calcular 3. Por eso nos convenía poner el eje ahí. Entonces voy ahora a la fuerza 4 y la fuerza 5, que uno era una mg mayúscula, que aquí no la puse. ¿O sí? Ah, esta 2 eran minúsculas. A ver, voy a mirar. Sí, las dos de los extremos derechos son minúsculas. Entonces, para la fuerza 4, voy a checar un poquito aquí. Voy aquí. Para 4, Profe, dime. la fuerza 1 M mayúscula. La fuerza 1, ah, ya. A ver. Sí, gracias, Simón. Entonces, vamos a corregir aquí, que la dibujé muy fea. MG. Y acá MG. Ahí sí. Ya. Entonces vamos para el 4. El 4, el punto de rotación está aquí a la izquierda y el R sería de aquí a acá. Entonces yo pongo el pivote aquí, o este sería el R, y la fuerza actúa hacia abajo. Y este es el MG, ¿cierto? Y aquí también tengo 90 grados. Lo mismo me va a pasar con la fuerza 5, la diferencia es que va a cambiar el R nomás. Por lo tanto, el torque 4 es la distancia, que es L cuartos, por la fuerza, que es mg, aquí sin minúscula, por seno de 90, que me da 1. Por lo tanto, el torque 4 es L cuartos mg. ¿Y hacia dónde va esto? Adentro. Este va para el otro lado. ¿Ya? Entonces comprueben usando la regla en la mano derecha y se van a dar cuenta que va hacia el otro lado. Y con 5 pasa algo similar. La diferencia es que el brazo palanca más largo, ¿cierto? Es L medios, está en el extremo. La masa es mg minúscula y también tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces nos queda que el torque 5 es L medios mg. ¿Y hacia dónde va este? Hacia adentro. Hacia adentro también. Entonces tenemos, fíjense, recuento. Torque 1, que es L medios mg, hacia afuera. El torque 2 y el torque 3 son 0. El torque 4 es L cuarto mg hacia adentro y el torque 5 es L medio mg hacia adentro. Entonces, como esto está en equilibrio, yo digo que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser, de los torques, perdón, 0. Entonces, al estar en equilibrio, la sumatoria de todos los torques tiene que ser 0. Y lo único, o sea, que yo digo, torque 1 vectorialmente, más torque 2, más torque 3, más torque 4, más torque 5, tienen que darme 0. Y esto ya habíamos visto que eran 0. Ustedes incluso, chiquillos, pueden empezar a resolver el problema así, de esta manera, de aquí para abajo. Ya, yo lo hice con todos estos pasos, uno por uno, porque estamos en la parte de resolución de problemas y me parece relevante que lo vean al detalle, pero ustedes cuando ya tengan más manejo con este tipo de resolución, parten de inmediato con esto, si quieren. Y aquí reemplazamos, tenemos, acá tenemos que ver el tema de los signos, porque tenemos un torque que va hacia afuera y dos torques que van hacia adentro. Entonces tenemos que ver, definir cuál vamos a llamar positivo y cuál vamos a llamar negativo. Da lo mismo cuál. Lo importante es que los que van hacia afuera tienen que tener signo contrario a los que van hacia adentro. Entonces, podríamos directamente decir que el torque 1, que va hacia un lado, tiene que ser igual al torque 4 más el torque 5, que van hacia el otro lado. ¿Se fijan? Se supone que eso es una tabla. Ya, porque este va hacia, en el fondo, todos los que van hacia afuera tienen que ser igual a toda la suma de los que van hacia adentro. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo lo planteo así. O le pueden poner directamente un signo, acá, y igualar a 0. Entonces, esto era L medios mg.
L medios mg. Esto eran L cuartos, mg chica, y L medios mg chica. Entonces aquí, bueno, nada, se nos van las G, se nos van las L, y lo que nos pedían era encontrar la masa grande en función de la masa pequeña. Entonces tenemos m medios es igual a m cuartos más m medios. ¿Cuánto cuarto más un medio? Un cuarto más un medio es 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos m. Sí. Entonces, claro, con eso se nos queda un 2 y nos queda que la m grande es 3 medios de m. Y ahí está resuelto el problema. Listo. ¿Dudas? Profe, una consulta. Matías. Yo puedo poner, por ejemplo, como justificación en vez de lo de la mano derecha, que es como muy gráfico, yo podría poner que es porque busca, o No, sea, es una que fuerza busca que... como la otra opción que pongáis que el torque va en catongo o menos catongo. Ah, ya, pero no podría poner, por ejemplo, que busca que el objeto se mueva en sentido horario o antihorario. Sí, es que es lo mismo. Lo que pasa es que los torques que hacen girar algo, a ver, si tú tienes algo que el torque es hacia afuera, es porque esa fuerza va a hacer que el objeto gire en sentido antihorario. Y al revés, pues si el torque va hacia adentro, es porque esa fuerza va a hacer que el torque, o sea, ese torque va a hacer que el cuerpo gire en sentido horario. Da igual. Si tú lo quieres hacer así, yo no tengo problema. No sé tu profe, Matías, porque no sé qué tan riguroso es para corregir. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Para hacer estos ejercicios no es necesario seguir a más interacciones y inventario de fuerza. Miren, si a usted, siendo sincera, si a usted les ayuda eso para saber cuánta fuerza hay y todo, háganlo. ¿Ya? Es bueno hacerlo cuando uno no entiende bien cuántas fuerzas hay. Si ustedes creen que lo que tenemos que hacer ahora, yo no tengo problema. Pero yo no les voy a evaluar eso, yo voy a evaluar del diagrama de cuerpo libre extendido en adelante. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos al problema 2. El problema 2 dice, voy a ver el chat. ¿Es necesario calcular los torques por separado o puedo colocarlos directo en la sumatoria? Josías, puedes colocarlos directo en la sumatoria y ahí directamente agregarle los signos, ¿ya? Yo lo hice por separado para que fuera más, estuviese más desglosada la resolución. Díganme ustedes qué prefieren, si prefieren hacerlo inmediato o desglosado, como lo estaba haciendo recién. Por favor, díganme qué prefieren. A mí me da lo mismo. ¿Ya? ¿El resto? Para los ejercicios más difíciles yo creo que es mejor hacerlo desglosado, así no hay confusión. Ya, miren. Vamos a hacer una cosa. Como este problema, al igual que el anterior, los ángulos son todos rectos, entonces no lo voy a hacer desglosado. Pero fíjense este que ya es más medio complicado, bueno, y este también. Entonces el siguiente no lo voy a desglosar. Lo vamos a hacer el tiro de una. Ya dice, un garrote o un mazo, no sé, una cuestión así, como lo de las cartas españolas, ¿los cachan? Tiene un largo L también, masa M, se encuentra, fíjense que estos problemas siempre son así con letras, ¿eh? Se encuentra en equilibrio la posición de la figura, el centro de masa se ubica a 2 L tercio del extremo izquierdo y la tensión en la cuerda 1 es de 60 newtons. Entonces, si se fijan, este no tiene una distribución homogénea de la masa, pero nos dicen dónde está el centro de masa. Y ese centro de masa es el coherente, porque está en la parte más cabezona del garrote. Y nos dan una tensión. Y nos piden construir un modelo para calcular la masa del garrote y la tensión en la cuerda 2. Ya, entonces voy a ir a la pizarra en blanco y voy a comenzar con el diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces, problema 2, el del garrote. Tenemos diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces yo voy a tratar de dibujar el garrote. Ya, es el garrote. Ustedes son generosos. Entonces, vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Ya, si yo miro esto, a ver, voy a ver si puedo pegar la imagen.
denme un minuto. Si mientras tanto pueden ustedes ir haciendo el diagrama de cuerpo libre extendido y escojan un punto de rotación. Un eje. Mientras yo pego la imagen. Ahí está. Bueno, quedó medio al revés los colores porque está, ahora tengo un fondo negro. Ya, pero para que tengamos los datos. Ya, entonces ahí tenemos el garrote y tengo, ¿con quién interactúa? Aquí está su centro de masa. ¿Con quién interactúa el garrote? Ahí podríamos hacer, por ejemplo, el diagrama, si es que quisieran el diagrama de interacciones, que yo tengo el garrote, que es mi cuerpo principal, interactúa con la cuerda 1, con la cuerda 2, con la tierra. Profe, nos vemos. ¿Ah? ¿No Nos están bien? vemos. Ah, No. perdón. Gracias por avisar. Y ahí está. Entonces les mostraba que aquí copié el garrote de la presentación, pero que no quedó muy claro porque aquí tenemos un fondo negro. Y estoy tratando de hacer el diagrama de interacciones. Entonces, para identificar cuántas fuerzas. Tengo el garrote, la cuerda 1, la cuerda 2 contacto, la tierra gravitacional. ¿Interactúa con alguien más el garrote? No. No. Entonces tenemos 3 fuerzas. Ya voy a borrar esta cosa. Tengo 3 fuerzas y tendríamos una tensión 1, aquí en el extremo, una tensión 1, una tensión 2 en el otro extremo, y el peso que va a estar en el centro de masa, y que sería en el fondo como la tensión 1 más la tensión 2 en tamaño, ya para que esto se mantenga en equilibrio. Y ahora, ¿dónde nos convendría poner el eje? El punto de rotación. ¿En el centro de masa? O en los extremos. Por ejemplo, En el extremo. si yo lo pongo en el extremo izquierdo, donde está la cuerda 1, aquí, ¿me conviene? No, porque me dicen cuánto es esa tensión. Exacto, porque este valor yo lo tengo, entonces yo puedo llegar a ese torque. Así que nos conviene que sea un lugar donde yo no tengo información. Y ese podría ser, por ejemplo, o el centro de masa o el otro extremo. ¿Qué prefieren? Yo me quedo con el centro de masa. El anterior lo hicimos en el centro de masa, por ejemplo. Entonces podríamos hacerlo acá, ahí. O si prefieren lo hacemos en el centro de masa, dígame usted, ¿alguien tiene otra opinión? Entre dos, profe. Ya, dejémoslo ahí entonces. Entonces ahí vamos a poner el eje. Y ahora que yo tengo el eje, dibujo las fuerzas o sea, las distancias, perdón. Yo sé que todo esto mide L, por lo tanto, me dicen que esta distancia me dan desde el extremo izquierdo al centro masa y doble tercio, por lo tanto, de aquí a acá, ¿cuánto hay? El tercio. L tercio. Y acá tenemos doble tercio. Ya, entonces ahí tenemos las distancias, tenemos las fuerzas, tenemos el eje que estaría en el extremo izquierdo, y ahí estaría nuestro diagrama de cuerpo libre extendido. Y con eso, y ahora voy a sacar este dibujo porque ya tenemos la información. Y con eso nos vamos a hacer la sumatoria de torque. Entonces aquí nos vamos a pasar directamente a decir que la sumatoria de todos los torques tiene que ser 0. O sea que el torque de la tensión 1 más el torque del peso más el torque de la tensión 2 tienen que sumar 0. Ahora, ¿hay alguno de esos torques que sean 0? ¿De esos 3 hay alguno que sea 0? El torque 2. Dos. ¿Por qué? Porque está ahí mismo donde está el pivote. Este está en el eje de rotación, por lo tanto, no tiene brazo de palanca, no tiene R, entonces ese torque es 0. Así que nos quedan 2. Ahora, el torque de la tensión 1, fíjense que si yo dibujo el vector posición que va desde el eje de rotación hasta el punto donde actúa la fuerza, ese sería el R1. Por lo tanto, ese torque iría ¿hacia dónde? Con la mano derecha. ¿Hacia adentro? Iría hacia adentro de la pantalla.
sea, este sería un torque así. Y el torque del peso, perdón, hay nada que ver, el eje de rotación estaba acá. Y el torque del peso sería este R, el rojito. ¿Y ese hacia dónde iría? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un torque positivo y un torque negativo. Ya, entonces voy a ponerle, por ejemplo, positivo al de la tensión 1 y negativo al del peso, para que no siempre sean los mismos signos. Ahora, el torque de la tensión 1 va a ser la distancia a la que está la tensión 1 del eje, que sería toda esta distancia, que es L, ¿no? Porque el eje está en el extremo. Por la tensión 1, por el seno de 90, porque el R es perpendicular a la tensión, menos este torque que le dijimos positivo, negativo, que estaría a L tercios, por el peso, por el seno de 90, y más 0 igual 0. ¿Se fijan? Entonces, yo acá le saco el carácter vectorial que tenía en este planteamiento de las ecuaciones porque le agrego el signo. Y ahora solamente trabajamos con las magnitudes. Y voy a pasar, como esto es 0, esto lo voy a pasar por el otro lado sumando y nos queda, bueno, esto es 1, ¿cierto? Los senos de 90, chao, y nos queda L por la tensión 1 es igual a L tercio por el peso. Y con eso se nos van las L, da igual la longitud del garrote, y la tensión 1 la sabemos, po. La tensión 1 era de, vamos al problema, 60 newtons. Entonces esto es 60 newtons y el peso es mg partido en 3. Y con eso ya podemos responder la primera pregunta, que es la masa del garrote. Ya, porque aquí tengo 60 igual a 10 tercios de m. O sea, 600, o sea, no, nada que ver. 1800, 180, perdón, dividido en 10. ¿Cuánto es eso? 18 kilogramos. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos la primera pregunta que dice, construye un modelo para calcular la masa del garrote y después la tensión en la cuerda 2. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo calculamos la tensión 2? Sumatoria de fuerza. Por ejemplo, sí. Cálculo de la tensión 2. Yo podría calcularlo con sumatoria de fuerza, ya que aplicamos sumatoria de torque, pero también podríamos incluso cambiar el punto de rotación, el pivote, ponerlo en el centro de masa, por ejemplo, y volver a hacer sumatoria de torque, y de repente ahí podríamos calcular, de hecho, así también podría salir la tensión 2, pero no tendríamos la masa, o sea, en ese caso, el peso no haría torque, y no podríamos responder esta pregunta, ¿se fijan? Entonces, al final, aunque pusiéramos el centro de rotación en el peso, en el centro de masa, íbamos a responder igual el problema. Pero bueno, podemos hacer sumatoria de fuerza y para eso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre, ¿yo qué hago? En las tres fuerzas que tenemos aquí, esa, tensión 1, tensión 2 y peso, perdón, las traslado a un solo punto. Entonces tengo la tensión 1 para arriba, la tensión 2 para arriba también, tensión 2, y el peso para abajo. Y como esto está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0, por lo tanto la tensión 1 más la tensión 2 es igual al peso, o sea que la tensión 2 es igual al peso menos la tensión 1. Y el peso va a ser, como la masa era de 18 kilogramos, estos son 180 newtons, menos la tensión 1 que es 60. Y con eso obtenemos la tensión 2 de 120 newtons. Y ahí está el problema 2. ¿Qué les parece? No es necesario hacer el DC de ley, ¿cierto? ¿En este? Ah, O es que, sea, por ejemplo, la bueno, tensión 2 el doble este que la problema, claro, es que este problema es simple, podría habértelo saltado. Pero en algunos otros problemas, como los que vienen, donde tienes ángulo, entonces ahí es conveniente hacerlo para descomponer. ¿Ya? Pero si tú no lo consideras necesario, no lo hagas. Ahora, porque es un problema simple. Una cosa que yo empecé a revisar ya la tarea 4, y me estaba dando cuenta que se saltan pasos a veces. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen una tarea con este problema, y ustedes no hacen el diagrama de cuerpo libre y plantean de inmediato la sumatoria de fuerza igual 0, yo lo entiendo, porque estoy viendo que las fuerzas no hay que descomponer, es un problema simple.
¿ya? Pero si es un caso en que las fuerzas estén con ángulos para allá, para acá, y hay que descomponer, qué sé yo, y no me plantean el diagrama y directamente ponen la sumatoria de fuerzas con los ángulos, entonces ahí evidentemente no hay claridad en el proceso. Si ustedes tienen que tratar de ser lo más claro posible cuando estén sometidos a un proceso de evaluación. ¿Ya? Eso, ¿más dudas de este problema? No, pasamos al 3 entonces. Nueva página. Problema 3. Sí, ahora sí. Una duda. ¿Cómo sería, por ejemplo, en ese caso del garrote con las dos cuerdas para que la sumatoria de fuerzas sea distinta de cero? Por ¿Que se ejemplo, estuviera balanceando? no, porque si estuviera balanceando estaría rotando. Tendría que ser, por ejemplo, si esto es el garrote, no sé si ve bien Sí el se ve. este es el garrote y está suspendido de dos cuerdas para arriba y la sumatoria de fuerza no es cero, entonces tendría que estar trasladándose. Estaría subiendo, por ejemplo, bajando. O sea, no estaría en equilibrio rotacional porque no estaría rotando, pero sí trasladándose. Entonces, en ese caso, si esto estuviese subiendo o bajando con aceleración, la sumatoria de torque es cero, pero la sumatoria de fuerza es masa por aceleración. Ahora, también podría pasar al revés, que esto esté solo rotando y no esté trasladándose. Que solo se rote. En ese caso, la sumatoria de torque ya no es cero. Ya es otra cosa que todavía no hemos visto. Pero la sumatoria de fuerza sí sería cero porque no hay aceleración lineal, solo hay aceleración angular. Ok. Gracias. Vamos entonces al siguiente problema, que es el problema de una barra homogénea. ¿Viste? Tenemos, aquí nos dan más valores numéricos, ¿ven? Se dice que nos dan el largo de 2 metros, la masa de 40 kilogramos, está pivoteada en un punto P abajo, ya como el punto de aquí, de apoyo, ahí. Soporta un bloque de 15 kilogramos de masa que cuelga de un extremo. Nos dicen que la cuerda horizontal, hay una cuerda horizontal, esa, está a 2 L tercio del pivote, o sea, nos dan las distancias. Y nos piden construir un modelo que, para calcular la tensión en la cuerda, ¿cuál cuerda? Esta, obviamente, porque esta tensión de aquí, el peso de ese bloque, esto está en equilibrio, y la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra. ¿Ya? Entonces, voy a copiar el dibujo para que lo tengamos más a mano. Entonces, este es el problema 3 era, ¿no? Sí. Problema 3. Ya, entonces partamos con el diagrama de interacciones, perdón, pero el diagrama de cuerpo libre extendido. Lo voy a hacer aquí abajito. Diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces tenemos la barra, pum. La barra la voy a hacer como una sola línea nomás para no complicarme. Ahí está. A ver, es que tengo esto. Ustedes que son generosos, imagínense que esa es la barra. Ya, entonces, voy a poner las fuerzas. Tenemos, primero nos dicen que la barra es homogénea, por lo tanto, su centro de masa está en su centro geométrico. Más o menos, por aquí, pongo entonces su peso. Voy a poner una P de peso. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la barra? La tensión. Ya, tengo la tensión de la cuerda horizontal, que estaría como algo así. ¿Ya? ¿Qué más? La tensión en el otro extremo. La tensión, esta dices tú. ¿Ya? Sí. Pero esa tensión, en realidad también, si yo analizo al cuerpo que está colgando, al M, aquí tengo una tensión prima y el peso de esto. Y como esto está en equilibrio, esa tensión prima es mg. Por lo tanto, aquí nos conviene poner directamente mg nomás. Ya para no hacernos problemas. Porque si no tendríamos que hacer el diagrama, hacer todo esto. Entonces ponemos al tiro que eso es el peso del objeto. ¿Qué más? La normal por el piso. O sea, aquí el pivote está actuando, ¿cierto? Entonces tenemos, la barra está en contacto con esta cuerda, check, tenemos esa fuerza, tenemos esta otra cuerda, check, que en el fondo es el peso del bloque,
Esta interactúa con la Tierra, su propio peso, lo tenemos, y nos faltaría la interacción con el pivote, que sería una fuerza de contacto. Entonces, esa fuerza de contacto va a tener dos componentes. Fíjense, si yo analizo solamente las fuerzas que hay ahí, entonces digo, tengo dos fuerzas para abajo y una para el lado. Y esto está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, debería estar moviéndose para abajo y para la izquierda, ¿o no? Si tengo dos fuerzas para abajo y una para allá, entonces estaría moviendo así esta cuestión, en diagonal para allá. Por lo tanto, si tengo dos fuerzas para abajo y esto está en equilibrio, tiene que haber una fuerza hacia arriba que me anule estas dos. Entonces, esa fuerza la hace el pivote. ¿Ya? Le voy a llamar FI, porque el pivote en el fondo hace una fuerza que tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal que me van a anular la tensión. Porque si no, ahí estaría moviéndose para la izquierda, si es que tengo anulada en la vertical, pero no anulo en la horizontal. Entonces me faltaría otra fuerza, otra componente en realidad, que sería la componente horizontal de la fuerza que hace el pivote, y esa le vamos a llamar Fx. Entonces, voy a escribir eso ahí para que no se le olvide. Fx y Fi. Eso, son los componentes de la fuerza que hace el pivote a la barra. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces cuando nos piden, porque en este problema nos pedían encontrar la tensión horizontal y la fuerza que hace, a ver, veámoslo mejor. Dice, la fuerza ejercida por el pivote sobre la barra. Entonces nos piden justamente la fuerza F, esta, que tiene estas dos componentes. Entonces para poder calcular esa fuerza necesitamos calcular esas dos componentes. Ya, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre extendido, voy a ir a hacer la sumatoria de torques, pero primero tenemos que elegir cuál va a ser nuestro eje de rotación, nuestro pivote. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde hay más fuerza? ¿En el pivot? Nos conviene ponerlo en el pivote abajo, aquí, voy a ponerlo en rojito, porque aquí yo tengo dos fuerzas, y de hecho no las conozco. Entonces nos conviene que sea ahí. Y de ahí ya tenemos las distancias, no las voy a poner de nuevo para que no quede tan redundante, pero ya sabemos que desde O hasta P está la mitad de la barra, que sería L medios, hasta la tensión T tenemos 2L tercios, y hasta el objeto que está colgando en el extremo tenemos L. ¿Ya? Esas longitudes las conocemos. Y ahora voy a aplicar sumatoria de torques igual 0. Lo voy a hacer de una. Ya lo voy a hacer de una y ustedes me dicen si se pierden y lo vemos más en detalle. Sumatoria de torques igual 0. Y tengo 5 fuerzas. El torque, bueno, voy a poner al tiro las componentes, en realidad son 4. Torque de Fx, torque de Fi, torque del peso, torque de la tensión y torque del bloque le voy a poner. Todo eso me tiene que sumar 0. Ahora, de esas 5, hay 2 que hacen torque 0, que serían esas, ya que R vale 0. Ya entonces nos quedan en realidad 3 fuerzas nomás que hacen torque. El peso de la barra, la tensión y el peso del bloque. ¿Dudas hasta ahí? Sí, acuérdense que ustedes pueden interrumpir cuando quieran, porque si se están perdiendo o lo que sea. Si voy muy rápido, ustedes me dicen nomás. Ya, entonces tenemos, para el peso, la fuerza peso. ¿Simón? ¿Iba a decir algo? ¿No? Ya. El torque del peso actúa a una distancia, esta es una barra homogénea, por lo tanto la distancia a la que actúa es L medios. ¿Sí? Que sería esta distancia. Esta distancia. Ese sería en el fondo el vector R. El peso sería la masa de la barra, que es M, bueno, voy a hacer un blanquito,
voy a poner P nomás, para confundir. Y el ángulo, ¿qué ángulo tenemos que poner acá? ¿El seno de qué? Yo tengo que aquí hay 37 grados, y el peso está acá. Y este es el vector R. ¿Es 53? Seno de 53, muy bien. Ahora, si nosotros nos ponemos riguroso, yo tengo que, este es el vector R, aquí está el vector P, y estos son 53 grados. Y digo, bueno, el ángulo es 53, ¿cierto? Pero en estricto rigor, el ángulo es el ángulo cuando yo pongo los vectores así, cola con cola. Si yo tengo que este es 53 aquí, este es 37, por lo tanto este es 90 más 37, ¿no? ¿Cuánto da este? ¿Cuánto es 90 más 37? 127. ¿100? 127. Y resulta que el seno de 127 es lo mismo que el seno de 53. Por lo tanto, matemáticamente da igual si ustedes ponen el seno de ese ángulo o el seno de este ángulo. ¿Ya? Porque los resultados numéricos van a ser lo mismo. Entonces, para no complicarnos, vamos a dejarlo como seno de 53 nomás y no tener que dibujar todos los otros vectores. ¿Ya? Pero hay profes que son más quisquillosos con eso y les van a pedir el seno de 127, por ejemplo. Aunque matemáticamente es lo mismo. Incluso hay algunos, como el coordinador creo que lo he visto que hace, que en vez de poner seno de 53 pone coseno de 37, porque son lo mismo, ¿no? Entonces, claro, son herramientas matemáticas que uno puede usar como para escribirlo de otra manera, pero el resultado va a ser lo mismo. Ya vamos a dejarlo como seno de 53. Ahora, ese torque va hacia adentro de la pizarra, ¿no? R cruz P, me queda un vector hacia adentro. Entonces lo voy a dejar con ese signo positivo. Y voy a ir al torque de la tensión. Pero el torque de la tensión va en dirección contraria. Porque si yo me sitúo ahora, voy a borrar aquí, la tensión está actuando aquí, entonces el vector R es este, y la tensión viene así. Entonces si yo hago la regla de la mano derecha, me hace un torque hacia afuera. Entonces voy a considerar que esto tiene dirección contraria, negativo. Y esto actúa a 2L tercios. Y tiene un valor T que desconocemos. ¿Y qué ángulo forma? Si tengo R... 37. ¿Cuánto? ¿37 o no? 37. Ese 37 se me repite ahí. Por lo tanto, eso sería el seno de 37. Muy bien. Y el último torque sería el torque de el peso del bloque, que también va a ser, fíjense, si yo me voy ahora al dibujo, al original, el vector R va desde el pivote que escogimos como eje de rotación hasta acá, y ahí está ese es el R y este es la fuerza, entonces nos queda hacia adentro, la misma dirección que el torque del peso, y ese lo consideramos positivo, así que volvemos a tener un signo positivo. Porque en el fondo este torque dijimos que era hacia adentro, lo voy a dibujar aquí, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. ¿Ya? Entonces torque positivo está a una distancia L por la masa que es, el peso, perdón, del bloque que es M por G, y por el seno D que ponemos acá, este ángulo, 53. 53, lo mismo que el peso del propio bloque, igual 0. ¿Ya? Y ese es el planteamiento de la ecuación de sumatoria de torque. El resto ya es pura álgebra. Ahora, como estrategia vamos a usar, vamos a usar un triángulo pitagórico, el 3, 4, 5, para decir que el seno de 53, es igual a 4 quintos, ¿o no? ¿O 3 quintos? No sé de memoria. 4 quintos. Sí, aproximadamente entonces vamos a considerar el seno de 53 como 4 quintos y el coseno de 53 como 3 quintos. Ya, para no tener que complicarnos con números decimales. Sería coseno de 37. El seno de 53 es lo mismo que el coseno de 37, sí. Vamos entonces ahora a los números. Nos dan, el largo de la barra eran 2 metros. El peso de la barra, no me acuerdo cuánto era, a ver, 40 kilogramos y el que está colgando 15. Ya, entonces tenemos, estos son 400 newtons, el peso de la barra misma, y el seno de 53 sería 4 quintos. Más, este lo voy a pasar para el otro lado, ¿ya? Entonces nos quedaría el largo 2, el peso de lo que está colgando, que eran 15 kilogramos, entonces 150
por 4/5 de nuevo. Y al otro lado tenemos 2/3 de L, que vale 2, por la tensión que no la sabemos, y por el seno de 37, que es lo mismo que el coseno de 53, o sea, 3/5. ¿Está bien o no? ¿Por qué seno de 53 es lo mismo que seno de 37? Era al revés, ¿o no? El de final al último. A ver, hagan de nuevo las preguntas, que no sé qué, me confundí. Luis, ¿Por ¿qué dice? qué seno de 53 es igual a seno de 37? No, el seno de 53 no es lo mismo que el seno de 37. Entonces, ¿por qué puso 4/5 en los dos? Espérate. Creo que en el medio iba 3/5 y al final 4/5. Ya, espérense. Déjenmelo no. Estamos aquí, seno de 53, 4/5, ¿cierto? ¿Está bien eso? Sí. Ya. Pero luego es seno de 37 en la siguiente. No, porque este lo pasé, este menos lo pasé para acá. Aquí. Ya, es que lo que pasa es que esto lo pasé para el otro lado y aquí me reemplacé aquí ya, pero lo voy a hacer de nuevo para que no se No, confunda. no, sí, ya lo vi. ¿Sí? Luis, tú. Sí. O sea, esto es esto. Y esto es esto. Lo pasé para el otro lado para sacar el signo. Ya, entonces teníamos, ahí sí. ¿Alguna otra duda? Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer del otro lado nomás para que no se confundan, porque si no van a mirar esta cuestión después y se van a confundir igual. Así que chao nomás. De nuevo. Teníamos menos 2/3 por 2 por t por el seno de 37, que es lo mismo que el coseno de 53, 3/5 más L por 150. Medio feo ese. 150, no, medio feo. 150 por seno de 53, que es 4/5 igual 0. Ya, ahí sí. Entonces, si este lo paso para el otro lado, sumando, me quedaría S2 con S2 chao, me queda, fíjense que los 5 también se me van, porque todos tenemos 5, 5, 5, este era un 2, y nos queda 4 por 400, serían 1600, menos 4 por 150, no, perdón, 2 por 150, 300, 300 por 4, 1200, ¿no? Más. Y eso es igual a S3 con S3 se me van y nos queda 4T. Ya, revisen ahí el álgebra porque puede que me haya pifiado en algo. Voy a mirar aquí. ¿Cuánto da la tensión con eso? Lo están haciendo, ¿no? ¿Cuánto le da la tensión? 700 newton. Sí, Ya, 700. a mí también me dio 700. ¿Alguien tiene algo diferente? Ya. Entonces lo que nos pedían era la fuerza que hace la cuerda y la fuerza que hace el pivote, que no hacen torque, pero que no haga torque no significa que no hagan fuerza, que no haya fuerza. Las fuerzas existen, de hecho si no esta cuestión se estaría moviendo. Entonces ahora, como ya hicimos el análisis rotacional, vamos a ir a un análisis translacional. Ya, entonces en el fondo esto es el análisis rotacional. Y ahora voy a analizar esto mismo, pero desde la dinámica de traslación. Y para eso voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, que en el fondo todas estas fuerzas que tenemos aquí las sitúo en un punto. Teníamos el peso de la caja que estaba colgando, teníamos el peso mismo de la barra, que le llamamos P, tenemos la tensión hacia la izquierda, y tenemos Fx, que vamos a tener que dibujarla del mismo porte que la tensión, porque son las únicas dos horizontales, y la fuerza vertical Fi, que ahí me quedé corta, así que voy a tener que hacer esta más chiquitita.
para que tenga más sentido. Entonces, esta sería mg, y eso el peso. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y con eso planteamos básicamente que en el eje horizontal Fx va a tener que ser igual a la tensión, o sea que Fx va a ser 700 newtons. Y en el eje vertical Fi va a ser igual a mg más el peso mismo de la barra, esta era 150, y el peso de la barra era de 400 newtons. O sea, Fi va a ser de 550. Y teniendo Fx y Fi, podemos sacar F, digamos. Entonces, F, que es la fuerza que ejerce el pivote a la barra, sería Fx cuadrado, la raíz de Fx cuadrado más Fi cuadrado. O sea, 700 al cuadrado más 550 al cuadrado. Y eso a mí me dio 890 newtons aproximadamente. Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces no hay problema en analizarlo también como una partícula, o sea, como un punto No hay ningún problema cuando yo lo analizo en términos de traslación, con fuerzas. con fuerzas de traslación, no hay problema. Claro, cuando tú analizas los torques, ahí ya no lo puedes analizar como partícula. Por eso yo en torque hago un diagrama de cuerpo libre extendido, donde no lo analizo como partícula, sino lo analizo completo. Pero cuando hago sumatoria de fuerza, yo ya lo concentro todo en un punto, porque ahí no me interesan las distancias, solamente me interesan las fuerzas, porque no hay torque, no estoy analizando los torques. Así que aquí volvemos a la partícula, volvemos a lo que ya habíamos visto antes. Muchas gracias, profe. Ya. Ahora, hay gente, ¿alguna otra duda hasta ahí? Voy a ver el chat que están preguntando, que dice, profe, ¿puede descomponer la fuerza del pivote de nuevo, por fin? Puede descomponer. Claro, lo que pasa es que, a ver, Sebastián, si yo tengo solamente las fuerzas, tensión, yo voy a borrar esta cuestión porque me van a pensar que esto es una fuerza. Oh. Un minutito. Ya. Si yo tengo la fuerza, tensión de la cuerda, peso de la barra, peso que está colgando, entonces, y me falta la fuerza que hace el pivote, entonces esa fuerza va a ser una fuerza que va en diagonal, y a propósito de lo que pregunta Sebastián, quería aclarar eso, que no necesariamente esa fuerza va así a lo largo de la barra, no necesariamente va a formar el mismo ángulo de 37 grados, no. De hecho, eso es lo que lo vamos a comprobar ahora. Entonces yo directamente lo que nos conviene hacer siempre es descomponer de inmediato esa fuerza y poner una componente X y una componente Y, para visualizar que algo tiene que anular traslacionalmente la tensión, que sería esta componente, y algo tiene que anular traslacionalmente a los pesos en la vertical, que tendría que ser una fuerza para arriba. Es decir, en el fondo, si tengo una fuerza para la izquierda, tiene que haber otra para la derecha que me la anule, que sería esa componente de la fuerza del pivote. Y si tengo dos para abajo, tiene que haber al menos una para arriba que me anule esas dos, que sería la componente Y de la fuerza del pivote. Entonces, el pivote hace una fuerza que tiene dos componentes. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar la dirección de esa fuerza según esto, sería la fuerza F así. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo lo vamos a ver ahora. Voy a borrar esto para que no quede ahí, porque después yo le mando los dibujos. Entonces, yo sé que estas fuerzas tenemos las dos componentes, 700 y 590. Entonces, voy aquí. Este es el pivote, o sea, perdón, esta es la barra. Aquí hay una fuerza Fi, aquí hay una fuerza Fx. Y yo quiero saber qué ángulo hace la suma de esas fuerzas. Llamémosle F
que tiene esas dos componentes, me quedó horrible. Entonces la fuerza F iría así, y yo quiero saber ese ángulo alfa. Entonces yo podría decir que la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, es decir, FI, que vale 550, partido por el cateto adyacente, que es FX, que es 700. Y con eso podemos sacar alfa, diciendo que es el arco tangente de 550 sobre 700. Y eso me da un ángulo de 38,2 grados aproximadamente. 38,2 grados. Ahora, se fijan, 38,2 grados no es lo mismo que los 37 que tenemos acá. Por lo tanto, la fuerza F, que hace el pivote, no viene así. La fuerza del pivote no viene así, sino que viene un poquito más arriba. ¿Ya? De hecho, hay casos en que nos puede dar súper inclinada. Depende de toda la situación. ¿Ya? Eso no sé si respondo a la pregunta de Sebastián Durán, que preguntaba justamente respecto a esa fuerza. Voy al chat. Ya, qué bueno, Sebastián. ¿Alguna otra duda del problema? ¿Podría mostrar lo del ángulo 3? Ya, mira, yo calculé aquí las componentes de la fuerza F, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, una fuerza, una de esas componentes, una va para acá, esto mide 700 newton. La tangente lo hice. Claro, Ajá. y Y la el otra es más arco corta. tangente sería. Claro, sí, porque aquí yo dije, el ángulo va a ser arco tangente de 550 sobre 700. ¿Eso? Ah, ya lo vi. Y ahí, Gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? Esto no es parte del problema, esto es solo para que vean que en realidad esa fuerza no siempre va a lo largo de la barra. ¿Ya? Entonces, es que hay gente que llega y lo descompone al tiro con el seno de 37 en este caso, pero no sabemos cuánto es el ángulo. De hecho, ahora lo calculamos recién. Vamos al problema 4. Problema 4 dice, se muestran 4 situaciones donde una persona sostiene una barra de masa despreciable, largo L, por uno de sus extremos en diversos ángulos. De la barra cuelga una masa de 1 kilogramo en diferentes puntos. Ordena estas 4 situaciones en términos de la dificultad para mantener la barra en equilibrio. Ya, pues entonces la dificultad ¿de qué depende? ¿Cuándo va a ser más difícil, por ejemplo, hacer no sé, es que no sé cómo hacer una analogía para no darle la respuesta, pero cuando nos preguntan ¿cuándo es más difícil? Es porque en qué caso hay que hacer más qué cosa. Más torque para anular el que ya existe. Exacto, en qué caso hay que hacer más torque. Muy bien. Ya, entonces no es lo mismo, ustedes tal vez han experimentado alguna cosa similar, pero no es lo mismo evidentemente en ninguna de las situaciones, porque por ejemplo hay una, esta en particular, la B, en que el brazo palanca es la mitad que las otras. En la otra tenemos diferencias de ángulos que también van a afectar. Pero en todos los casos el objeto que cuelga es el mismo, por lo tanto tenemos la misma fuerza. Ya voy a ir a hacer un espacio aquí para que lo veamos. Aquí mismo. Entonces tenemos el primer caso, el torque A sería, este es el R y este sería la fuerza. Y el ángulo que yo puedo usar es, por ejemplo, ese, que sería 60. Entonces el torque A va a ser R, que vale el largo de la barra, por la fuerza, que es, llamémosle F, porque es la misma para todos los casos, que sería el peso del bloque, por el seno de 60. Y el seno de 60 yo lo puedo escribir como la raíz de 3 medios, creo, ¿no? Entonces ahí tengo el primer torque. Si yo voy al segundo torque, el B, el R es este, de acá, esa distancia. La fuerza sigue siendo hacia abajo. Y acá tenemos un ángulo recto. Entonces el torque B va a ser la distancia que ahora vale la mitad, por la fuerza que sigue siendo la misma, el mismo peso, por el seno de 90 que es 1. Por lo tanto el torque B es L medios por F. Ya podríamos notar entonces que hay una diferencia entre el torque A y el torque B.
Vamos al torque C. En el torque C tenemos el R hacia acá, está inclinado hacia el otro lado, así, y la fuerza está así, R y F. Entonces, ¿qué ángulo tengo que usar aquí? ¿Podríamos usar ese? ¿Y cuánto sería ese? Sabiendo que aquí hay 30 grados. ¿Qué ángulo hay ahí? Voy al chat que dice que es 120 grados la constancia, muy bien. Entonces, efectivamente son 120 grados. Entonces, el torque C sería la distancia que es L, porque también está en el extremo, por la fuerza F por el seno de 120. Y el seno de 120 es lo mismo que el seno de 60, ¿o no? ¿Cuánto es el seno de 120? 120, sí, pues, raíz de... Entonces yo también lo puedo escribir como raíz de 3 medios. Así que el torque C es lo mismo que el torque A. Y en el D, acá, el R sería esta distancia. Entonces, en el caso D tendríamos esa distancia R, la fuerza acá. Y tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces, si este es 45, acá se me van a repetir 45. Voy a abrir la puerta que me están tocando. ¿Me dan un minuto? Disculpen. Entonces teníamos que el ángulo es de 45, por lo tanto nos queda que el torque D va a ser también L por la fuerza F por el seno de 45, y el seno de 45 es la raíz de 2 medios. Entonces con eso ya podemos ordenar los torques. Ahí tenemos todos los torques. Y podemos notar, voy a tomar un poquito más de espacio aquí, podemos notar que el torque A, por ejemplo, es igual al torque C, S con S. Mayor que ellos sería, o sea, estos son mayores que el torque D, y el más pequeñito sería el torque B. ¿Sí? Revisen por favor si es que no me estoy mandando ningún carril. ¿Estaría bien el orden? Ahí están los números, los valores. ¿Se entiende la pregunta? En realidad es como más conceptual, esto no tiene mucha dificultad. Sí, está bien, profe. Ya. ¿Dudas? Pasamos a la última pregunta, que es de un bate de béisbol, que dice, tiene largo L, su centro de masa está ubicado a una distancia de 3L cuartos del extremo más delgado, o sea, donde está apoyado en el suelo. Dicen que el bate permanece en equilibrio en la posición mostrada y hay roce entre el bate y el suelo, pero no hay roce con la pared, es vertical. Y nos piden construir un modelo que permita calcular la fuerza ejercida por la pared sobre el bate. ¿Ya? Entonces, este problema, la complejidad que tiene es que son letras nomás, pues además no tenemos la respuesta nos va a quedar escrita solo en términos de, de los datos de las letras, en el fondo, un problema más algebraico, o sea, literal, no sé cómo se dice. Voy a copiar el dibujo, bueno, quedó más o menos nomás. Ya, algo así. Entonces, voy con el diagrama del cuerpo libre extendido. Diagrama del cuerpo libre extendido, que sería el bate. Profe, no está compartiendo.
Ah, perdón. Lo anterior lo estaban viendo, ¿cierto? Sí se veía. Ahí. Ya, ahí sí. Entonces tenemos, ¿vieron el problema? Sí. ¿Esto lo vieron? Ya. Tenemos entonces los datos ahí, voy al dibujo y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre extendido. Voy a dibujar de una manera simple el garrote, ya que descubrí que puedo hacer esto. Uah, queda igual de feo. Entonces, voy a hacerlo con una línea nomás. Ya, ese es, perdón, no era un garrote, esto ahora es un bate. Ya, ese es el bate, tiene su centro de masa aquí, más o menos. Tenemos que ver con qué interactúa. Entonces, si el centro de masa está ahí, ahí va a estar actuando la fuerza peso. Ahí está el peso del bate. ¿Con quién más interactúa el bate? Aquí sería tal vez interesante hacer un diagrama de interacciones. Ya, porque tengo el bate. ¿Interactúa con quién? Con el La piso. pared y la muralla. Con el piso y con la pared, ¿no? Y la tierra. Y con la tierra. Entonces con la tierra gravitacional, que sería el peso, que lo tenemos listo, y nos faltarían dos contactos. Uno con el piso y uno con la pared. Entonces nos dicen que hay roce aquí sí hay roce, pero aquí no hay roce. No hay roce. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense, primero, si yo tengo una fuerza peso hacia abajo y eso está en equilibrio, necesariamente va a tener que haber una fuerza vertical hacia arriba que me anule esta. ¿Quién hará esa fuerza vertical? ¿La pared así o el piso acá? El piso. El piso. El- ¿Sí? Entonces, voy a borrar eso. Bueno. Entonces, el piso hace una fuerza hacia arriba, que tiene que ser del mismo aporte que el peso, y eso le vamos a llamar FI, lo mismo que antes. ¿Ya? Lo mismo que antes. Ahora, la pared aquí está en contacto. ¿Hacia dónde le hace la fuerza al bate? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y eso sería una normal, lo que habitualmente llamamos normal. Y en realidad esta también es una normal, porque está apoyado, pero para no poner 2N le vamos a poner FI nomás. Ahora, si yo tengo una fuerza que va hacia la derecha, tiene que necesariamente haber otra que vaya hacia la izquierda que me anule esta. ¿Dónde será esa fuerza? ¿Cuál será? ¿Cómo? El roce. La de roce, que en el fondo esto es esa, Fx. Esto es una fuerza de roce en el fondo. Profe, ¿Sí? pero si hubiese roce en la pared, ¿podría ser que es en diagonal hacia arriba la Sí. fuerza de contacto con la pared? Si hubiese roce en la pared, es que ahí tendríamos que... Es complicado el problema porque, miren, a ver. Imagínense, voy a sacar voy a compartir, dejar de compartir para que vean vean mejor. Ya, imagínense que esto es el piso y la pared, ¿ya? Entonces, si yo tengo el bate, ahí, bueno, en este caso, claramente el roce no es suficiente para que esto se mantenga. Entonces, aquí podría estar pasando que esto esté a punto de deslizar así. Tiene una situación límite a punto de deslizar así. Por lo tanto, si está a punto de deslizar así, entonces aquí abajo en el piso, esta parte inferior estaría a punto de moverse hacia este lado. Por lo tanto, el roce iría para allá, sería un roce estático. Que es exactamente como en el caso del problema. ¿Ya? Entonces, el roce efectivamente nos da hacia la izquierda porque esto tiende a moverse para acá. Tiende a deslizar hacia este lado y no le voy a decir derecha-izquierda porque parece que aquí la clase está invertida, la imagen. ¿Ya? Entonces, esto tiende a deslizarse así, por lo tanto, el roce iría para el otro lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la pared? Cuando está en la pared, ahí, si esto, bueno, se supone en la pared y el suelo, ya, pero da igual. Esto tiende a deslizarse así, por lo tanto, si tiende a deslizarse así, tendría un roce estático hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces podría tener un roce en la horizontal y un roce en la vertical hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en los dos casos tendría normal y roce. Ahora, ¿por qué en el caso anterior del otro problema, que era la barra que estaba así con la puerta, no poníamos roce normal? Porque no estaba apoyado en el piso, sino que estaba con un pasador, una bisagra, una cuestión así. Entonces, cuando es una bisagra, como que
si estuviese agarradito, ¿cierto? Entonces ahí no necesariamente es roce normal, pues, sino que es la fuerza que le hace la bisagra que tiene dos componentes, o la fuerza que le hace el pasador, pivote, o como le llamen, ¿ya? Rótula también, qué sé yo. Entonces, en ese caso, le llamamos FX y FI. Pero como en este caso son dos superficies que están en contacto así solitas y no hay ningún otro objeto entre medio, entonces en realidad es roce y normal. No sé si quedaron mejor o peor, avísenme. Sí, se entendió. Gracias. Entonces, si vuelvo al problema, ahí, tengo que en realidad, esto es una normal de la pared, voy a ponerle ya, le voy a poner diferente, para que no nos compliquemos. La normal de la pared, y esta en realidad es la normal del piso. Y esto en realidad es la fuerza de roce del piso. Esto es el roce del piso. Del piso, obviamente, al bate de béisbol. Entonces aquí uno tal vez podría necesitar un diagrama de interacciones y un inventario de fuerza y toda esa cosa para ponerle más detalle, pero yo por ahora lo voy a sacar para no tener tantas letras. Y entonces acá yo podría simplificar esto y en vez de poner FI pongo directamente normal del piso y en vez de poner FX le pongo directamente roce del piso. O no, como quieran ustedes. ¿Qué prefieren? No prefieren nada. Ya. A ver, vamos a mover Así está esto. bien, profe. Voy a mover esto para acá. Y esto para acá. Ya. Seguimos entonces. Si, insisto, si aquí hubiese roce, por ejemplo, a veces ponen, pues, hay otros problemas que son una escalera, como una escalera de biblioteca que tiene rodillos aquí, en la parte que va en la pared. Bueno, me quedó horrible el dibujo. Entonces, en ese caso también tampoco tienen roce, pero porque tienen rueditas. Esa es otra manera de decirles que no hay roce. Ahora, si no hubiese roce ni arriba ni abajo, esta cuestión se cae, pues no podría estar en equilibrio, claramente. Ahora, ¿qué tendríamos que escoger? Un punto o un eje de rotación. ¿Dónde nos conviene poner el punto de rotación, el pivote? En el piso. ¿Abajo? Aquí, porque aquí tenemos dos fuerzas. El roce, en realidad una con dos componentes, pero no la conocemos. Entonces aquí nos conviene poner el eje. Y ahora vamos a aplicar la sumatoria de torques. Voy a checar aquí y digo, sumatoria de torques igual 0. O sea, tengo el torque de la normal de la pared, llamémosle 1, más el torque del peso, más el torque de la normal del piso, que es la 2, más el torque del roce, tiene que darme 0. Pero ya sabemos que estos dos torques son 0 porque tienen R0, porque están en el eje. Así que tenemos el torque de la pared, de la normal de la pared, y el torque del peso. Y de hecho lo que nos piden en el problema es la fuerza que ejerce la pared vertical, o sea, N. Nos están pidiendo la normal de la pared. Ahora, si aplicamos la ecuación, tendríamos que desde el punto de rotación al punto donde actúa esta normal, esta distancia es el largo del bate, que es L, por la fuerza que sería la normal de la pared, vamos a ponerle así, la normal de la pared, por el seno de ¿qué ángulo? Que tengo aquí R y acá tengo N1. Y aquí tengo un ángulo teta. Entonces, ¿qué ángulo usamos? ¿Podemos usar ese? Ese ángulo vale teta. Ese ángulo vale teta nomás. Entonces sería seno de teta. No tenemos ese valor. De hecho, es como un dato. Y en dirección, fíjense que ese torque, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, sería un torque hacia adentro. Mientras que el torque del peso, que sería el R así y la fuerza para allá, es un torque hacia afuera. Entonces va a tener signo contrario. Vamos a poner ahí al tiro el menos. Menos. Y el torque del peso, el peso está en su centro de masa, pero el centro de masa está a 3/4 de L de distancia del eje. La fuerza de peso es M por G, que la masa me la dan como M, y el ángulo sería, ¿qué ángulo es? Uy, que ya se me está guateando esta cuestión.
¿Seno de qué ángulo? Si yo tengo el peso, aquí está el R del peso, aquí está la 90 fuerza, menos teta. ya, y yo tengo que aquí es teta, o sea que ese sería alfa, sería 90 menos teta, por lo tanto, es lo mismo, yo podría decir coseno de teta, ¿no? Podría, en vez de escribir seno de alfa, podría escribir coseno de teta. Había un caso donde cambiaba de signo, pero no me acuerdo cuál era, si era seno o coseno. Sí, ahí hay una identidad trigonométrica, pero en realidad también podríamos usar y decir que acá tengo L por N de la pared, voy a poner una P nomás, por el seno de teta, esto lo paso sumando, me queda 3/4 de L por mg, y el seno de teta lo voy a escribir como coseno, perdón, el seno de alfa lo voy a escribir como coseno de teta. ¿Por qué? Porque sí que va al tiro con un dato nomás que es teta. Y ahí no, en realidad de aquí en adelante ustedes ven cómo usan el álgebra. ¿Ya? Yo lo estoy usando así, ustedes pueden usar otra estrategia. Se nos van las L y lo que nos están pidiendo es N. Por lo tanto, si yo despejo la normal de la pared, va a quedar 3mg coseno de teta partido en 4 seno de teta. Y tengo coseno partido en seno, o seno, bueno, al revés. Es lo mismo que escribir 3mg partido en 4 tangente de teta, ¿no? Voy a escribirlo más bonito. N de la pared va a ser igual a 3mg partido por 4 por tangente de teta. Y ahí estaría resuelto el problema. Listo. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Ahora que tenemos esta información. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la fuerza de roce? Lo mismo que la normal de la pared, pero Lo mismo que la normal de la pared. Muy bien, porque son las únicas horizontales. ¿Y la normal del piso? mismo que el peso. Lo mismo que el peso, mg. Entonces, si ya tenemos la normal de la pared, ya podemos tener todo lo otro. Y eso es todo, pues, chiquillos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Podría haber sacado igual la fuerza de la pared haciendo solamente el análisis relacional, o necesariamente hubiera tenido que ocupar torque. Mira, si hacemos un análisis solo translacional, yo diría que tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y aquí tendríamos la normal de la pared, que le llamamos normal 1, la normal del piso, que le llamamos normal 2, la fuerza de roce y el peso. Entonces tenemos, esto es un dato porque es mg, pero ningún otro. Entonces ahí nos quedaría que la normal de la pared, que es N1, igual al roce. Ya, ok. Y el roce, el coeficiente de roce por la normal 2 en este caso, pero no tenemos el coeficiente de roce ni la normal 2. Bueno, la normal 2 igual al peso. Ahí nos podría quedar esto como μ por la normal 2, μ por mg. Pero ahí, esta otra manera, pero ahí incorporamos otro dato, otra variable que no está en la información del enunciado, que es μ, el coeficiente de roce estático. Entonces, claro, quedamos cojos desde ese punto de vista. Así que la respuesta es, podríamos sí, pero el problema no estaría resuelto correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero como fuera de aquí de los ejercicios. ¿De qué se trata? El tema de la evaluación, Ah, ya, pero creo que un poquito, sí. ay, Del ejercicio para dejar la grabación, para parar la grabación y de ahí hacemos la otra. Habría salido lo mismo si es que en vez de usar teta, yo uso 180 menos teta. O sea, algebraicamente tú puedes usar jugar con la trigonometría y sí, vamos a llegar a algo parecido. O sea, no sé si tangente, uno partido en tangente teta, pero a un equivalente. Yo encuentro que esta es la manera más simple de expresarlo, ¿no? Pero ahí ustedes pueden jugar con la trigonometría. Lo importante, chiquillo, aquí es plantear esto, hasta aquí. Hasta este punto es lo más importante. Después el resto ya es jugar con el álgebra. Ya, entonces voy a parar la grabación.